Hay momentos en la vida en los que todo parece desordenarse, cuando haces lo mejor que puedes, pero nada cambia. Oras, pero sientes silencio. Intentas avanzar, pero algo te detiene. Y en medio de ese caos, una pregunta comienza a crecer dentro de ti. ¿Qué estoy haciendo mal? Quizás no es falta de fe. Quizás no es que Dios se haya alejado. Tal vez la respuesta es más profunda, más sencilla y a la vez más desafiante: obedecer. Porque hay una verdad que muchos olvidan, pero que atraviesa toda la Escritura de principio a fin. Cuando un corazón decide obedecer a Dios, todo comienza a alinearse, no necesariamente afuera primero, sino adentro. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje puede ser el punto de quiebre que tu alma necesita. Puede ser la llave que abra puertas que has estado tocando durante años. Si este mensaje habla a tu corazón, te invito a que lo apoyes con un like, lo compartas con alguien que lo necesite y escribas en los comentarios esta frase de fe: hoy decido obedecer a Dios. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Parte 1. El poder oculto en la obediencia. Desde el principio de la historia bíblica, hay un principio que se repite como un hilo invisible que conecta cada promesa, cada milagro y cada restauración. La obediencia. No es una palabra popular. No suena atractiva en un mundo que exalta la independencia, el hacer lo que uno quiere, el seguir sus propios caminos. Pero en el reino de Dios, la obediencia no es debilidad, es poder. Imagina por un momento a Adán y Eva en el jardín. Todo era perfecto. No había dolor, no había muerte, no había temor. Solo había una instrucción clara: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una sola instrucción. Y sin embargo, fue suficiente para definir el destino de la humanidad. La desobediencia abrió la puerta al caos. Pero también nos enseña algo profundamente revelador. Cada acto de obediencia o desobediencia tiene consecuencias espirituales que van mucho más allá de lo visible. Ahora avanza en la historia. Observa a Abraham. Dios le da una orden que, desde una lógica humana, parece incomprensible: salir de su tierra, dejar su seguridad, caminar hacia lo desconocido. Y más adelante, incluso le pide que entregue a su hijo Isaac. Pero Abraham obedece, y es en esa obediencia donde Dios revela su provisión, su fidelidad y su pacto eterno. El libro de Génesis capítulo 22, versículo 18 dice: «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». No dice por cuanto creíste solamente, dice por cuanto obedeciste. Porque la fe verdadera siempre se manifiesta en obediencia. La obediencia no es simplemente hacer lo que Dios dice. Es confiar en Él incluso cuando no entiendes. Es caminar aunque no veas el camino completo. Es rendir tu voluntad cuando tu corazón quiere otra cosa. Y aquí hay algo que necesitas entender hoy. Dios no busca perfección en ti, busca disposición. No espera que lo entiendas todo, pero sí que confíes lo suficiente como para obedecer. Muchas veces queremos las promesas de Dios, pero evitamos sus instrucciones. Queremos su bendición, pero ignoramos su voz. Y es ahí donde comienza el conflicto interno, porque la obediencia no es solo una acción externa, es una postura del corazón. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta declara algo que rompe esquemas. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es poderoso. Dios no se impresiona con rituales si el corazón está en rebeldía. No le interesa una apariencia espiritual si no hay rendición interna. Él busca corazones alineados con su voluntad. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque cuando decides obedecer a Dios, aunque sea en lo pequeño, estás activando principios espirituales que comienzan a transformar tu vida desde la raíz.
Tal vez has estado orando por un cambio externo, pero Dios está esperando una obediencia interna. Tal vez has pedido dirección, pero ya sabes en lo profundo lo que debes hacer, y has estado postergándolo. La obediencia muchas veces no es desconocida, es incómoda, es perdonar cuando duele, es soltar lo que te ata, es decir no a lo que te aleja de Dios, es decir sí a lo que te acerca, aunque implique renuncia. Pero en esa decisión hay vida. Jesús mismo lo enseñó de manera clara. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No dijo si me admiran, no dijo si hablan de mí, dijo si me aman. Porque el amor verdadero se demuestra en obediencia. Y aquí hay una revelación que puede cambiar tu forma de ver todo. Obedecer a Dios no es perder libertad, es encontrarla. El mundo te dice que libertad es hacer lo que quieras, pero la palabra de Dios te muestra que la verdadera libertad es vivir dentro del propósito para el cual fuiste creado. Un pez fuera del agua tiene libertad de moverse, pero muere. Un ave sin cielo puede caminar, pero no vuela. Así también, el ser humano fuera de la voluntad de Dios puede hacer muchas cosas, pero no vive plenamente. La obediencia te posiciona en el lugar donde la gracia fluye, donde la paz permanece y donde la presencia de Dios se hace tangible. No significa que no habrá pruebas, no significa que todo será fácil, pero sí significa que no caminarás solo y que cada paso tendrá propósito. Tal vez hoy Dios ya te habló, en silencio, en tu conciencia, en una situación específica. Tal vez te ha estado pidiendo algo que has estado evitando. Este es el momento. No porque tengas todas las respuestas, sino porque decides confiar. Porque la obediencia no nace del entendimiento completo, nace de una fe rendida. Y cuando un corazón se rinde, el cielo responde. Parte 2. Fundamentos eternos de la obediencia. Hay una diferencia profunda entre conocer a Dios y vivir en obediencia a Dios. Muchos conocen historias, versículos, incluso principios. Pero la verdadera transformación ocurre cuando la verdad pasa de la mente al corazón y del corazón a las decisiones diarias. La obediencia no es un concepto aislado. Es un fundamento espiritual que sostiene toda la relación entre Dios y el ser humano. No es una exigencia arbitraria, sino una expresión del orden divino. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, este principio se repite con claridad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, se declara: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán». Observa bien esto, no dice solo escuchar, dice oír atentamente y poner por obra. Es decir, hay un nivel de escucha que implica acción. La obediencia comienza con una sensibilidad espiritual. Es aprender a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Es distinguir entre lo que sientes, lo que otros dicen, y lo que Dios realmente está hablando a tu vida. Porque muchas veces no es que Dios no hable, es que estamos distraídos. Vivimos en una cultura que valora la rapidez, la opinión constante, la sobreestimulación. Y en medio de todo eso, la voz de Dios, que muchas veces es suave, queda opacada. Pero cuando decides detenerte, cuando haces silencio, cuando buscas su presencia, algo comienza a cambiar. Jesús lo expresó de forma sencilla en Juan, capítulo 10, versículo 27. «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Ahí hay 3 elementos esenciales: oír, ser conocido y seguir. No basta con escuchar, hay que seguir. Y seguir implica obedecer. La obediencia, entonces, no es un acto aislado, es un estilo de vida. Es una respuesta constante a la dirección de Dios. Ahora bien, hay algo importante que entender. La obediencia no es legalismo. No se trata de cumplir reglas por miedo o por obligación. No es una carga pesada diseñada para limitarte.
Es una relación viva donde el amor y la confianza producen una respuesta natural. En el Nuevo Testamento, la obediencia se transforma en algo aún más profundo. Ya no es solo una respuesta externa a una ley escrita. Es una transformación interna por medio del Espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, se dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado implica rendirse. Y aquí es donde muchos luchan, porque el ser humano, por naturaleza, quiere controlar, quiere entender antes de actuar, quiere seguridad antes de avanzar. Pero en la vida espiritual muchas veces el orden es diferente. Primero obedeces y luego entiendes. Esto no es irracional, es espiritual. Es confiar en que Dios ve lo que tú no ves, que conoce el final desde el principio, que su perspectiva es eterna, mientras la tuya es limitada. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una de las claves más poderosas de toda la Escritura. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Eso es un llamado directo a soltar el control. La obediencia requiere humildad. Requiere reconocer que no lo sabes todo, que necesitas dirección, que tu vida no se sostiene por tu propia sabiduría, sino por la guía divina. Y cuando haces eso, cuando decides reconocer a Dios en todos tus caminos, Él promete enderezar tus veredas. No dice que tú lo harás, dice que Él lo hará. Pero hay una condición: reconocerlo. Y reconocerlo implica obedecerlo. Ahora pensemos en algo muy práctico. ¿Cuántas veces has sentido una convicción interna de hacer algo correcto y lo has ignorado? Tal vez pedir perdón, tal vez dejar un hábito, tal vez tomar una decisión difícil, tal vez acercarte más a Dios. Esa voz, esa incomodidad, muchas veces es el Espíritu Santo guiándote. Pero la obediencia no siempre es cómoda. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo. Esa es una de las formas más profundas de obediencia. No se trata de negarte como persona, sino de rendir tu voluntad cuando entra en conflicto con la voluntad de Dios. Y eso es un proceso diario. No es algo que haces una vez y ya. Es una decisión constante. Cada día eliges. Elegir obedecer o elegir seguir tu propio camino. Elegir confiar o elegir controlar. Elegir rendirte o resistirte. Y en cada una de esas decisiones se define tu crecimiento espiritual. Ahora, hay una verdad que muchos necesitan escuchar hoy. La obediencia no es perfecta, pero sí progresiva. No significa que nunca fallarás. No significa que siempre tomarás la decisión correcta. Pero sí significa que tu dirección está alineada con Dios. Cuando caes, te levantas. Cuando fallas, te arrepientes. Cuando dudas, vuelves a confiar. Ese es el camino, porque la gracia de Dios no anula la obediencia, la fortalece. No estás solo en este proceso. El Espíritu Santo te guía, te corrige, te impulsa, y poco a poco, lo que antes era difícil, comienza a volverse natural. Lo que antes era lucha, se convierte en convicción. Lo que antes evitabas, ahora lo buscas, porque tu corazón está siendo transformado. Y aquí hay algo poderoso. La obediencia abre puertas espirituales. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, se dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, será bienaventurado en lo que hace. La obediencia trae bendición, no como un premio superficial, sino como una consecuencia espiritual. Es alinearte con el diseño de Dios. Es entrar en el flujo de su propósito. Es caminar bajo su cobertura. Y cuando eso ocurre, hay paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que permanece incluso en medio de la dificultad. Porque sabes que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, siguiendo la voz correcta. Y eso cambia todo. Tal vez las circunstancias externas aún no han cambiado. Tal vez sigues enfrentando desafíos.
pero algo dentro de ti es diferente. Hay claridad, hay dirección, hay convicción, y eso es más valioso de lo que imaginas, porque cuando el interior se alinea, el exterior eventualmente responde. La obediencia no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre produce resultados seguros. Dios no falla, sus promesas no son inestables, su palabra es firme, y cuando tú decides caminar en obediencia, estás construyendo tu vida sobre un fundamento sólido. Jesús lo explicó con una imagen muy clara en Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Escuchar y hacer, esa es la diferencia. No es solo recibir, es aplicar. No es solo entender, es vivir. Y cuando haces eso, tu vida se vuelve firme. No porque no haya tormentas, sino porque tienes un fundamento que no se mueve. Y ese fundamento es la obediencia. No una obediencia vacía, sino una obediencia llena de fe, de amor y de confianza. Hoy puedes tomar una decisión, tal vez pequeña, pero significativa, tal vez sencilla, pero poderosa. Decidir obedecer, no mañana, no cuando todo sea claro, hoy, porque cada paso de obediencia te acerca más al propósito que Dios tiene para ti, y cada decisión alineada con su voluntad te posiciona para experimentar algo mayor. No se trata de perfección, se trata de dirección, y cuando tu dirección es correcta, tu destino también lo será. Parte 3. La obediencia en la vida diaria. La obediencia a Dios no es solo un concepto espiritual elevado, ni una idea que se queda en momentos de oración o reflexión. Es algo que se vive en lo cotidiano, en lo simple, en lo que nadie ve. Es allí, en la vida diaria, donde realmente se define si lo que creemos está vivo o solo es conocimiento. Porque es fácil hablar de fe cuando todo está bien. Es sencillo decir que confiamos en Dios cuando no hay decisiones difíciles. Pero la obediencia verdadera se revela en lo práctico, en lo que haces cuando tienes que elegir entre lo cómodo y lo correcto. Imagina por un momento tu día desde que despiertas. Desde el primer pensamiento que tienes, ya comienzas a tomar decisiones. Decides qué actitud tener. Decides qué pensamientos alimentar. Decides cómo responder a lo que viene. Y en cada uno de esos momentos hay una oportunidad de obedecer. La obediencia no siempre se presenta como una gran decisión. Muchas veces se manifiesta en detalles pequeños. Es elegir la paciencia cuando alguien te provoca. Es elegir la verdad cuando mentir sería más fácil. Es elegir la disciplina cuando tu cuerpo quiere rendirse. Es elegir acercarte a Dios cuando tu mente te distrae. Son decisiones invisibles, pero profundamente espirituales. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, se nos enseña algo clave. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios observa lo pequeño, porque lo pequeño revela lo grande. No se trata de esperar una gran oportunidad para obedecer, se trata de ser fiel en lo que ya tienes delante. Tal vez estás esperando que Dios te use de una manera poderosa, pero Él está mirando cómo manejas lo cotidiano, cómo hablas, cómo piensas, cómo decides, porque la obediencia diaria construye carácter, y el carácter sostiene el propósito. Sin carácter, el propósito se vuelve inestable. Sin obediencia en lo pequeño, no hay preparación para lo grande. Y aquí hay algo importante. La obediencia no depende de lo que sientes. Depende de lo que decides. Habrá días en los que no tendrás ganas de orar. Días en los que no sentirás motivación. Días en los que obedecer será incómodo. Pero es en esos días donde tu fe se fortalece. Porque no estás obedeciendo por emoción. Estás obedeciendo por convicción. Y la convicción es más fuerte que cualquier emoción pasajera. Jesús mismo vivió esto. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de la cruz, enfrentó una de las decisiones más intensas de toda la historia. Su humanidad sentía el peso, el dolor, la angustia,
En Lucas, capítulo 22, versículo 42 dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está el corazón de la obediencia. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de rendirlo. Jesús no negó su dolor, pero decidió obedecer por encima de él. Y gracias a esa obediencia, hoy hay salvación. Esto nos muestra algo profundo. La obediencia tiene impacto más allá de ti. Tus decisiones no solo afectan tu vida, afectan a otros. Tal vez no lo ves ahora. Tal vez no entiendes completamente lo que está en juego. Pero cada acto de obediencia siembra algo en el mundo espiritual. En tu familia, en tu entorno, en tu futuro. Ahora llevemos esto a algo más cercano. Piensa en tus relaciones. ¿Cuántas veces has sentido que debes perdonar, pero decides guardar rencor? ¿Cuántas veces sabes que debes hablar con amor, pero respondes con dureza? Ahí, en esos momentos, la obediencia se vuelve práctica. En Efesios, capítulo 4, versículo 32, se nos dice: Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No es una sugerencia, es una dirección. Y cuando decides obedecerla, aunque te cueste, algo cambia dentro de ti. Porque el perdón no solo libera al otro, te libera a ti. La obediencia en las relaciones restaura, sana, alinea. Ahora pensemos en el área de tus pensamientos. La mente es un campo de batalla constante. Pensamientos de duda, temor, inseguridad, culpa, intentan tomar control. Pero también ahí hay una oportunidad de obedecer. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, se nos enseña: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es poderoso. No todo pensamiento que llega a tu mente debe quedarse. Tienes autoridad para filtrar, para decidir, para alinear. Obedecer a Dios también es elegir qué pensamientos permites. Es rechazar lo que no viene de Él. Es alimentar lo que edifica. Es renovar tu mente. Y esto transforma tu manera de vivir. Porque lo que piensas influye en lo que sientes. Y lo que sientes influye en lo que haces. Por eso la obediencia comienza desde adentro. Ahora hablemos de algo aún más directo: la obediencia en lo secreto. Hay decisiones que nadie ve, momentos en los que estás solo. Ahí no hay presión social, no hay reconocimiento, no hay aplausos, solo tú y Dios. Y es ahí donde se define la integridad. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios ve lo secreto y valora lo secreto, porque lo secreto revela quién eres realmente. Puedes aparentar muchas cosas delante de otros, pero delante de Dios, todo es transparente. Y cuando decides obedecer en lo secreto, estás construyendo una relación real, no basada en apariencia, sino en autenticidad. Y esa relación es la base de todo, porque no puedes sostener una vida de obediencia sin intimidad con Dios. No se trata solo de hacer lo correcto, se trata de caminar con Él, de escucharlo, de buscarlo, de depender de su guía. La obediencia sin relación se vuelve pesada, pero la obediencia desde la relación se vuelve natural. Es como un hijo que ama a su padre. No obedece por obligación, obedece por amor, y ese amor transforma la manera en la que responde. Ahora bien, es importante entender que habrá momentos en los que no verás resultados inmediatos. Obedeces y parece que nada cambia. Haces lo correcto y las circunstancias siguen igual. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Dios trabaja en procesos y muchas veces, mientras tú obedeces externamente, Él está transformando internamente. Está moldeando tu carácter, está fortaleciendo tu fe, está preparándote para algo mayor. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, se nos anima: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, no en tu tiempo, no cuando tú lo esperas, sino cuando Él lo determina, y ese tiempo siempre es perfecto. Por eso la obediencia también requiere paciencia, requiere constancia, requiere perseverancia. No es un acto momentáneo, es un estilo de vida continuo, y con el tiempo comienzas a ver frutos. Frutos de paz, frutos de claridad, frutos de crecimiento, frutos que no se producen de la noche a la mañana, pero que permanecen.
porque vienen de una raíz profunda. La obediencia no es visible al principio, pero sus resultados sí lo son con el tiempo. Y cuando esos resultados llegan, entiendes que cada decisión valió la pena, que cada renuncia tuvo propósito, que cada paso de fe te llevó exactamente donde debías estar. Hoy puedes evaluar tu vida, no desde la culpa, sino desde la conciencia. ¿Qué áreas necesitan alinearse? ¿Qué decisiones has estado postergando? ¿Qué voz has estado ignorando? No se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezar. Un paso, una decisión, un acto de obediencia. Y desde ahí, todo comienza a cambiar. Porque cuando decides obedecer en lo diario, estás construyendo una vida firme, estable y alineada con el corazón de Dios. Y lo que se construye con obediencia, permanece. Parte 4. Vidas transformadas por obedecer. A lo largo de toda la Escritura, encontramos historias que no solo enseñan, sino que revelan. Relatos de hombres y mujeres que, en momentos decisivos, eligieron obedecer a Dios, aun cuando todo en su entorno indicaba lo contrario. No eran personas perfectas, no eran seres sin dudas ni temores. Eran humanos como tú, con luchas internas, con preguntas sin respuesta, con emociones reales. Pero hubo algo que marcó la diferencia en sus vidas. Decidieron obedecer. Y esa decisión cambió su historia. Pensemos en Noé. En una época donde la corrupción y la maldad llenaban la tierra, Dios le da una instrucción completamente fuera de lo común: construir un arca. No había lluvia, no había señales visibles de lo que vendría. Solo una palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Observa esto, cosas que aún no se veían. Noé no tenía evidencia, no tenía confirmación visible, pero obedeció. Durante años, mientras construía el arca, probablemente fue cuestionado, ridiculizado, incomprendido. Pero él no se movió por la opinión de otros, se movió por la voz de Dios. Y cuando llegó el momento, su obediencia se convirtió en salvación. Esto nos enseña algo poderoso. La obediencia muchas veces te separa de la mayoría, pero te acerca al propósito de Dios. Ahora pensemos en Moisés, un hombre que al principio dudó, que sintió que no era capaz, que presentó excusas, pero Dios lo llamó para liberar a su pueblo. En Éxodo capítulo 3 vemos ese encuentro en la zarza ardiente. Dios le habla, le da dirección, le asigna una misión. Y aunque Moisés lucha internamente, finalmente obedece. Y esa obediencia lo lleva a enfrentar a Faraón, a abrir el mar, a guiar a un pueblo entero hacia la libertad. Moisés no era perfecto, pero fue obediente. Y eso fue suficiente para que Dios lo usara de manera extraordinaria. La obediencia no requiere perfección, requiere disposición. Ahora miremos a Josué. Después de la muerte de Moisés, él recibe la responsabilidad de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Una tarea enorme, un desafío que podía generar temor, pero Dios le da una instrucción clara. En Josué capítulo 1, versículo 8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave estaba en obedecer la palabra. Y cuando llegó el momento de conquistar Jericó, Dios le dio una estrategia que no tenía sentido desde una perspectiva militar: rodear la ciudad durante 7 días. No era lógico, no era convencional, pero Josué obedeció, y los muros cayeron. La obediencia activa lo sobrenatural. No siempre entenderás el cómo, pero cuando obedeces, Dios se encarga del resultado. Ahora pensemos en una historia que toca profundamente el corazón, la de David, un joven pastor aparentemente insignificante que es elegido por Dios para ser rey. Pero antes de ese momento, hay una escena que revela su corazón. Cuando enfrenta a Goliat, mientras todos veían un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para honrar a Dios. No fue solo valentía, fue obediencia. Obedeció la convicción interna que Dios había puesto en él. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, David declara: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos.
y ese acto de obediencia lo posiciona para una victoria que marcaría su destino. La obediencia te lleva a enfrentar gigantes, pero también te lleva a ver caer esos gigantes. Ahora, detengámonos en una historia diferente, una historia de desobediencia, la de Jonás. Dios le da una instrucción clara: ir a Nínive, pero Jonás decide huir. No quería obedecer, no estaba de acuerdo con lo que Dios pedía, y en su desobediencia se embarca en un camino que lo lleva a una tormenta, a ser lanzado al mar y finalmente a ser tragado por un gran pez. Pero incluso en ese lugar, Dios no lo abandona, le da una segunda oportunidad, y cuando Jonás finalmente obedece, la ciudad de Nínive se arrepiente. Esto nos muestra dos cosas importantes. Primero, la desobediencia tiene consecuencias. Y segundo, la misericordia de Dios es más grande que tus errores. Aunque hayas huido, aunque hayas fallado, aunque hayas ignorado su voz, todavía puedes volver. La obediencia no es solo para los que nunca fallan, es para los que deciden volver a alinearse. Ahora, hay una historia que refleja una obediencia silenciosa, pero poderosa, la de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anuncia que dará a luz al Salvador, su respuesta es simple, pero profunda. En Lucas capítulo 1, versículo 38, dice: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». No hubo resistencia, no hubo negociación, hubo rendición. Y esa obediencia permitió que el plan de redención se manifestara en la tierra. María no entendía todo, pero confió, y esa confianza se tradujo en obediencia. Ahora, llevemos esto a un nivel aún más profundo. Jesús, el ejemplo perfecto, el modelo absoluto de obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 se dice: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Hasta la muerte. Eso es obediencia total, no parcial, no condicionada, total. Jesús no obedeció solo cuando era conveniente, no obedeció solo cuando era fácil, obedeció hasta el final. Y gracias a esa obediencia, hoy hay vida, hay perdón, hay esperanza. Su obediencia abrió el camino para que tú puedas vivir en libertad. Y aquí hay una verdad que transforma. Cuando obedeces te pareces más a Cristo. No es solo hacer lo correcto, es reflejar su carácter. Es vivir como Él vivió, es amar como Él amó, es rendirte como Él se rindió. Ahora, al observar todas estas historias, hay un patrón claro. Dios habla, el ser humano responde, y en esa respuesta se define el resultado. No siempre es inmediato, no siempre es visible, pero siempre es significativo, porque la obediencia conecta tu vida con el propósito eterno de Dios. No se trata solo de lo que tú quieres lograr, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Cada uno de estos personajes enfrentó momentos de decisión, momentos donde podían elegir su comodidad o la voluntad de Dios, y eligieron obedecer, y esa decisión marcó la diferencia. Hoy tú también estás en ese punto. Tal vez no es un arca, tal vez no es un gigante, tal vez no es una nación, pero hay algo, una decisión, una dirección, una convicción, y en ese momento tienes la oportunidad de elegir. La obediencia no siempre será aplaudida, no siempre será entendida, no siempre será fácil, pero siempre será correcta, y siempre te llevará más cerca de donde Dios quiere que estés. Porque cuando decides obedecer, no estás solo. El mismo Dios que llamó a Noé, que guió a Moisés, que fortaleció a David, que restauró a Jonás, está contigo. Y Él sigue obrando, sigue guiando, sigue hablando. La pregunta no es si Dios está activo, la pregunta es si estás dispuesto a responder. Porque cada historia de transformación comienza con una decisión de obedecer, y la tuya no es la excepción. Parte 5. Cuando la obediencia transforma destinos, hay historias que no están escritas en páginas antiguas, pero que se viven todos los días. Historias silenciosas, ocultas a los ojos del mundo, pero profundamente conocidas por Dios. Historias de personas comunes que, en medio de su rutina, enfrentan decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen el poder de cambiarlo todo. La obediencia no solo transformó a los grandes personajes bíblicos, sigue transformando vidas hoy.
Imagina a una mujer que ha cargado por años con heridas del pasado. Palabras que la marcaron, traiciones que dejaron cicatrices, decisiones que aún pesan en su conciencia. Ha aprendido a vivir con ese dolor, a esconderlo, a seguir adelante. Pero en su interior hay una lucha constante. Un día, en medio de su oración, siente una convicción clara. Perdonar. No es fácil. Todo en ella se resiste. Su mente recuerda, su corazón duele. Pero hay una voz más profunda que le dice que es momento de soltar. No porque el otro lo merezca, sino porque ella necesita ser libre. Ese momento es una oportunidad de obedecer, y cuando decide hacerlo, no ocurre un milagro visible inmediato. No hay luces, no hay señales externas, pero algo cambia dentro de ella. El peso comienza a irse, la paz comienza a entrar, la herida ya no gobierna su vida. La obediencia abrió una puerta que el resentimiento había mantenido cerrada. Ahora imagina a un hombre que ha construido su vida sobre decisiones rápidas, impulsivas, buscando siempre el beneficio inmediato. Ha tenido logros, pero también ha experimentado vacíos. Siente que algo falta, que nada es suficiente. Un día se encuentra con una verdad que lo confronta. Necesita cambiar su manera de vivir. Siente que Dios le pide que deje ciertos hábitos, que ordene su vida, que comience a caminar con disciplina. Pero eso implica renunciar a lo que le resulta cómodo. Implica dejar lo que le da placer momentáneo. Implica empezar de nuevo. Ese es su punto de decisión. Y cuando decide obedecer, al principio todo parece más difícil. Hay resistencia, hay incomodidad. Pero con el tiempo, comienza a experimentar algo que nunca había tenido: estabilidad. La obediencia trajo estructura. La estructura trajo paz. Y la paz le permitió ver con claridad. Ahora pensemos en alguien que está esperando una respuesta de Dios. Ha orado, ha pedido dirección, ha buscado señales. Pero siente que no recibe nada. Sin embargo, en lo profundo, sabe lo que debe hacer. Sabe que hay una decisión que ha estado evitando. Sabe que hay un paso que debe dar. Pero espera una confirmación más clara. Y mientras espera, se detiene. La obediencia no siempre viene después de una señal espectacular. Muchas veces, la señal ya fue dada, pero no se ha obedecido. Y cuando esa persona finalmente decide actuar, algo se desbloquea. No porque todo cambie de inmediato, sino porque ahora está en movimiento. La obediencia activa procesos. Dios no siempre responde con palabras. Muchas veces responde con dirección. Y esa dirección se sigue, no se analiza eternamente. Ahora imagina a alguien que vive atrapado en la comparación. Mira la vida de otros, sus logros, sus avances, y siente que se queda atrás. La frustración comienza a crecer, pero Dios le muestra algo simple: deja de mirar a otros y enfócate en lo que yo te he dado. Es una instrucción sencilla, pero poderosa. Y cuando decide obedecerla, su perspectiva cambia. Deja de vivir en competencia, comienza a vivir en propósito. La obediencia ajusta la visión. Ahora puede ver con claridad. Ahora puede avanzar con paz, porque ya no está midiendo su vida con estándares externos, sino con la voluntad de Dios. La obediencia también se manifiesta en momentos de generosidad. Imagina a alguien que tiene lo justo. No le sobra, no vive en abundancia, pero siente en su corazón el impulso de ayudar a alguien más. Su lógica dice que no es el momento, que primero debe asegurarse, que no puede arriesgar lo poco que tiene. Pero hay una voz interna que le dice que confíe. Y cuando decide obedecer, algo inesperado ocurre. No solo bendice a otra persona, sino que experimenta una provisión que no esperaba. La obediencia activa principios espirituales que no siempre se entienden, pero que siempre funcionan. En Lucas capítulo 6, versículo 38 se dice: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». No es solo dar, es confiar. Y cuando confías, Dios responde. Ahora pensemos en alguien que ha estado viviendo lejos de Dios. Sabe que necesita volver, que necesita reconectar, pero siente vergüenza, culpa, inseguridad. Piensa que ya es tarde, que ha fallado demasiado, que no merece una nueva oportunidad. Pero hay algo dentro de él que sigue llamándolo. Ese llamado es una invitación.
Y cuando decide responder, cuando da ese primer paso, descubre algo que no esperaba. Dios no lo rechaza. Lo recibe, lo restaura, lo abraza. La obediencia no solo abre puertas, también restaura relaciones. Y la relación más importante es la que tienes con Dios. Ahora, hay algo que necesitas comprender profundamente. La obediencia no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia al que obedece. Te transforma, te fortalece, te alinea. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. Porque ya no reaccionas igual, ya no decides igual, ya no piensas igual. Y eso altera el curso de tu vida. La obediencia es como una semilla. No ves el fruto al instante, pero con el tiempo crece. Y lo que crece se multiplica. Ahora hay historias que nunca serán contadas en público. Decisiones que nadie verá. Momentos donde alguien eligió obedecer. Sin reconocimiento, sin aplausos. Pero Dios lo vio. Y eso es suficiente. Porque lo que haces en lo oculto tiene impacto en lo eterno. La obediencia no busca aprobación humana. Busca alineación divina. Y cuando estás alineado, estás en el lugar correcto. Aunque no todos lo entiendan. Aunque no todos lo valoren. Aunque no todos lo vean. Porque al final no se trata de lo que otros piensen. Se trata de lo que Dios está haciendo. Y Él siempre honra un corazón obediente, no con recompensas superficiales, sino con algo mucho más profundo, con su presencia, con su dirección, con su paz. Y eso es lo que realmente transforma una vida. Hoy tal vez no estás construyendo un arca, ni enfrentando un gigante, ni guiando a una nación, pero estás tomando decisiones. Y esas decisiones están escribiendo tu historia. Cada vez que eliges obedecer, estás dando un paso hacia algo mayor. Tal vez no lo ves ahora, tal vez no lo entiendes completamente, pero en el tiempo todo tendrá sentido. Porque Dios no desperdicia la obediencia, la usa, la transforma, la multiplica. Y lo que comienza como un acto simple puede convertirse en un testimonio poderoso. Uno que no solo impacte tu vida, sino la vida de otros. Porque la obediencia nunca es solo para ti, siempre tiene un propósito mayor. Y cuando decides caminar en ella, te conviertes en parte de algo más grande, algo eterno, algo divino, algo que realmente cambia todo. Parte 6. Claves espirituales para vivir en obediencia cada día. La obediencia no es un evento aislado, no es una decisión única que se toma una vez y queda resuelta para siempre. Es un camino continuo, una práctica diaria, una disciplina espiritual que se fortalece con el tiempo. No se trata de un impulso momentáneo, se trata de una vida alineada. Y para vivir en esa obediencia constante, necesitas más que intención. Necesitas herramientas, dirección, principios que te sostengan cuando la emoción desaparece y la dificultad aparece. Porque habrá días en los que obedecer será natural, pero también habrá días en los que será una batalla interna. Por eso, es importante comprender cómo sostener una vida de obediencia. El primer principio es este. Desarrolla una vida de intimidad con Dios. No puedes obedecer a quien no escuchas. La obediencia comienza con la conexión. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, se nos dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere hablar, quiere guiar, quiere mostrar, pero necesitas buscarlo. No de forma superficial, no solo en momentos de necesidad, sino como un hábito. Orar no es solo pedir, es también escuchar. Es quedarte en silencio, es permitir que Dios ordene tus pensamientos, es abrir tu corazón. Y cuando haces esto de manera constante, comienzas a reconocer su voz con mayor claridad. Ya no es confuso, ya no es distante, se vuelve cercano. Y cuando reconoces su voz, obedecer se vuelve más natural. El segundo principio es este: aliméntate de la palabra. La Biblia no es solo un libro, es una guía viva. Es la forma más clara en la que Dios ha revelado su voluntad. En el Salmo 119, versículo 105, se declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No ilumina todo el camino de una vez, ilumina el siguiente paso. Y eso es suficiente. La obediencia no requiere ver todo el panorama, requiere ver el siguiente paso y darlo. Cuando lees la palabra, cuando la meditas, cuando la aplicas, tu mente se renueva, tus decisiones se alinean
Tu perspectiva cambia, y lo que antes parecía correcto, ahora lo ves con claridad, porque la verdad te guía, y esa guía te lleva a obedecer. El tercer principio es este: aprende a rendir tu voluntad. Este es uno de los más desafiantes, porque tu voluntad siempre tendrá opiniones, deseos, impulsos, y muchas veces no estarán alineados con lo que Dios quiere. Pero ahí es donde ocurre la transformación. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarse implica cambio, implica dejar atrás formas de pensar, de actuar, de decidir, y eso no siempre es cómodo, pero es necesario. Rendir tu voluntad no significa perder tu identidad, significa alinearla con el propósito de Dios. Es decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y cuando haces esto, descubres algo sorprendente. La voluntad de Dios no es una carga, es un camino de vida. El cuarto principio es este: actúa aunque no sientas. La obediencia no depende de emociones. Habrá momentos en los que no tendrás ganas, momentos en los que todo dentro de ti te diga que no. Pero la fe no se basa en lo que sientes, se basa en lo que decides. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se afirma: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe se mueve, la fe actúa, la fe obedece, no espera sentirse lista, se levanta y da el paso. Y cuando actúas en obediencia, incluso sin emoción, estás fortaleciendo tu fe, estás entrenando tu espíritu, estás desarrollando una firmeza que no depende de circunstancias. El quinto principio es este: rodearte de personas que te acerquen a Dios. No puedes ignorar el impacto de tu entorno. Las personas con las que compartes influyen en tus decisiones, en tus pensamientos, en tu dirección. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Tu entorno puede impulsarte o puede desviarte. Por eso es importante elegir bien. Buscar compañía que te edifique, que te confronte cuando sea necesario, que te anime a seguir adelante. Personas que también estén caminando en obediencia, porque la obediencia se fortalece en comunidad. No estás diseñado para caminar solo. El sexto principio es este: aprende a reconocer las distracciones. No todo lo que parece bueno es correcto, y no todo lo que es correcto es cómodo. Vivimos en un mundo lleno de opciones, de caminos, de oportunidades, pero no todos vienen de Dios. Por eso necesitas discernimiento. Necesitas aprender a decir no, no a lo que te aleja, no a lo que te distrae, no a lo que consume tu tiempo y no edifica tu vida. La obediencia también implica renuncia. No puedes decir sí a todo, porque cada sí es un no a otra cosa. Y cuando eliges obedecer a Dios, muchas veces tendrás que renunciar a lo que no está alineado. Pero esa renuncia no es pérdida, es protección, es dirección, es propósito. El séptimo principio es este: sé constante. La obediencia no es perfecta, pero debe ser persistente. Habrá días buenos, habrá días difíciles, habrá momentos de claridad y momentos de duda. Pero lo importante es no detenerte, seguir, levantarte, continuar. En el Salmo 37, versículo 5, se nos dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Confía y sigue caminando. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas seguir avanzando, paso a paso, decisión a decisión, obediencia tras obediencia. Y con el tiempo, mirarás atrás y verás todo lo que Dios hizo. Verás cómo te guió, cómo te sostuvo, cómo te transformó. El octavo principio es este: recuerda por qué obedeces. No obedeces por obligación, no obedeces por miedo, obedeces porque amas a Dios, porque confías en Él, porque sabes que su voluntad es buena. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 se declara: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son una carga, son una guía, una protección, un camino. Cuando entiendes esto, la obediencia deja de ser pesada. Se convierte en una expresión de amor, y el amor transforma todo. Ahora, al unir todos estos principios, comienza a formarse una vida sólida, una vida que no depende de emociones, una vida que no se mueve por circunstancias,
una vida que está anclada en Dios. Y esa vida produce frutos, frutos que permanecen, frutos que impactan, frutos que reflejan algo diferente. Porque la obediencia no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Te convierte en alguien más sensible, más firme, más alineado. Y eso se nota, se ve en tu forma de hablar, en tu forma de decidir, en tu forma de vivir. Porque cuando obedeces, estás caminando con Dios. Y caminar con Dios siempre deja huella. Parte 7. Unidos por la obediencia, transformados como familia espiritual. La obediencia a Dios no es un camino solitario. Aunque muchas decisiones se toman en lo íntimo, su efecto se extiende más allá de lo personal. Cuando una persona decide obedecer, no solo cambia su vida, también impacta a quienes la rodean. La obediencia tiene una dimensión comunitaria. No estamos llamados a vivir la fe de manera aislada, sino a formar parte de un cuerpo, de una familia espiritual, donde cada decisión cuenta, donde cada acto de fidelidad fortalece el todo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, se declara: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Esto significa que cada creyente es parte de algo mayor. No caminas solo. Tus decisiones no son individuales en su impacto. Cuando eliges obedecer, estás contribuyendo a la salud espiritual del cuerpo. Estás fortaleciendo la unidad. Estás edificando a otros, incluso sin darte cuenta. Ahora, piensa en una familia. Cuando uno de sus miembros toma decisiones correctas, eso genera estabilidad, dirección, confianza. Pero cuando alguien decide ignorar lo que es correcto, el efecto se siente en todos. Así también ocurre en la vida espiritual. La obediencia genera orden. La desobediencia genera confusión. Y cuando hay orden, hay crecimiento. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos anima a algo importante. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Esto es clave. La obediencia también se fortalece en comunidad. No solo se trata de tu relación con Dios, sino de cómo esa relación influye en otros. Cuando alguien ve tu vida alineada, cuando observa tu forma de actuar, de hablar, de responder, eso inspira. No necesitas palabras complicadas. Tu vida se convierte en un mensaje, en una guía, en un ejemplo. Y eso tiene un poder profundo, porque hay personas que están observando, personas que tal vez no conocen a Dios, pero que están viendo cómo vives, y en tu obediencia pueden encontrar dirección. Ahora, también es importante entender que la comunidad no es perfecta. Habrá diferencias, habrá momentos de tensión, habrá situaciones donde no todos piensen igual. Pero la obediencia también se manifiesta en cómo manejas esas diferencias, en cómo respondes, en cómo eliges mantener la unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3, se nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad. Eso requiere esfuerzo, requiere humildad, requiere obediencia, porque es más fácil reaccionar que edificar, es más fácil juzgar que comprender, es más fácil alejarse que trabajar por la unidad. Pero cuando eliges obedecer, eliges construir, y construir siempre requiere intención. Ahora, hay algo que necesitas ver con claridad. Dios no solo está interesado en tu crecimiento personal, está interesado en su pueblo, en una comunidad que refleje su carácter, en una familia espiritual que viva en amor, en verdad, en obediencia. Y tú eres parte de eso. No eres un espectador, eres un participante. Tu vida tiene un lugar, tu obediencia tiene un propósito. Ahora imagina una comunidad donde cada persona decide obedecer a Dios, donde las decisiones se toman desde la fe, donde el amor es una práctica constante, donde el perdón es una respuesta natural, donde la verdad se vive con integridad. Ese lugar se convierte en un reflejo del cielo, no porque sea perfecto, sino porque está alineado. Y eso atrae, eso transforma, eso impacta, porque cuando una comunidad vive en obediencia, se convierte en luz. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No dijo seréis, dijo sois. Pero esa luz se manifiesta cuando hay coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. La obediencia da coherencia, hace que la fe sea visible, hace que el mensaje sea real,
Ahora también es importante reconocer que en la comunidad hay apoyo. Habrá momentos donde te sentirás débil, momentos donde obedecer será difícil, momentos donde dudarás, y es ahí donde otros pueden levantarte, acompañarte, recordarte la verdad, porque la obediencia no siempre es fácil, pero es más llevadera cuando no estás solo. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso es comunidad, eso es familia, caminar juntos, sostenerse, animarse, y en ese caminar, la obediencia se fortalece, porque ves que no eres el único, que otros también están luchando, creciendo, aprendiendo, y eso te impulsa a seguir. Ahora, hay otro aspecto importante. La obediencia también te posiciona para servir. No se trata solo de recibir, se trata de dar. Dios te ha dado dones, talentos, capacidades, y la obediencia te lleva a usarlos, a ponerlos al servicio de otros. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 se dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La obediencia activa el servicio, y el servicio edifica la comunidad. Cuando das, creces. Cuando sirves, te desarrollas. Cuando te involucras, encuentras propósito. Porque la vida espiritual no es pasiva, es activa. Y la obediencia te mueve, te saca de la comodidad, te lleva a participar. Ahora, hay algo que debes recordar siempre. La obediencia no es para compararte con otros. No es para sentirte superior, no es para medir tu valor, es para alinearte con Dios. Cada persona tiene su proceso, su tiempo, su camino, y la obediencia es personal, pero su impacto es colectivo. Por eso, en lugar de comparar, celebra. En lugar de juzgar, acompaña. En lugar de competir, construye. Porque todos están caminando, y cada paso cuenta. Ahora, al final, lo que realmente une a una familia espiritual no es la perfección, es la dirección. Es el deseo común de seguir a Dios, de obedecer su voz, de vivir conforme a su voluntad. Y cuando eso ocurre, hay unidad. No una unidad superficial, sino una unidad profunda, basada en propósito, basada en fe, basada en obediencia. Y esa unidad tiene poder, porque donde hay unidad, Dios se mueve. Donde hay unidad, hay bendición. Donde hay unidad, hay crecimiento. Y tú eres parte de eso. Tu obediencia suma, tu decisión cuenta, tu vida influye. Tal vez no lo ves ahora, tal vez no lo sientes con claridad, pero cada vez que eliges obedecer, estás construyendo algo más grande que tú. Estás formando parte de una familia que avanza, que crece, que se fortalece. Y en ese caminar conjunto, se revela el corazón de Dios. Un Dios que no solo transforma individuos, sino que forma comunidades vivas, firmes, llenas de su presencia. Y cuando esa presencia está, todo cambia. Parte 8. Cuando obedecer lo cambia todo. Hay un punto en la vida espiritual donde todo se vuelve claro. No porque tengas todas las respuestas, sino porque entiendes que no las necesitas para obedecer. Ese es el momento donde la fe madura, donde dejas de depender de señales constantes, de confirmaciones externas, de emociones intensas, y comienzas a caminar con una certeza interna. Sabes que Dios está guiando, sabes que su voz es real, sabes que obedecer es el camino. Y desde ese lugar, todo empieza a tomar forma. La obediencia deja de ser una lucha constante y se convierte en una respuesta natural. Ya no negocias tanto, ya no dudas tanto, ya no postergas tanto, porque algo dentro de ti ha cambiado. Tu corazón está alineado, tu mente está renovada, tu espíritu está firme, y eso transforma la manera en la que enfrentas la vida. Ahora, esto no significa que no habrá desafíos. Habrá momentos donde la obediencia te lleve por caminos inesperados. Habrá decisiones que no serán comprendidas por otros. Habrá etapas donde parecerá que nada avanza, pero incluso ahí hay paz, porque cuando estás en obediencia, estás en el lugar correcto. Y el lugar correcto siempre tiene propósito, incluso cuando no lo entiendes completamente. En Isaías capítulo 1, versículo 19, se declara: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hay dos elementos clave, querer y oír. No es solo escuchar, es disponer el corazón. Es decir sí, antes de entender todo. Y cuando haces eso, hay una promesa: experimentarás el bien. No necesariamente de la forma que esperas, pero sí de la forma que necesitas, porque Dios no responde a tus expectativas.
responde a tu obediencia. Ahora, hay algo que sucede cuando decides vivir así. Tu vida se vuelve más sencilla. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás dividido. Ya no estás constantemente luchando entre lo que quieres y lo que sabes que debes hacer. Ya no estás atrapado entre dos caminos. Hay claridad, y la claridad trae descanso. En el Salmo 32, versículo 8, Dios dice: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Dios guía, Dios enseña, Dios observa. No estás caminando solo. Cada paso que das en obediencia está siendo visto, acompañado, dirigido. Y eso cambia todo, porque ya no dependes solo de tu capacidad, dependes de su dirección. Ahora pensemos en algo profundo. La obediencia no solo transforma tu presente, también afecta tu futuro. Cada decisión que tomas hoy está construyendo lo que vivirás mañana. Tal vez no lo ves con claridad, tal vez parece que todo sigue igual, pero hay un proceso en marcha. Dios está obrando, está preparando, está alineando. Y cuando llegue el momento, entenderás. Verás cómo cada paso tuvo sentido, cómo cada decisión te llevó exactamente donde debías estar. Porque la obediencia no es un camino al azar, es un camino dirigido. Ahora, también hay algo más. Cuando decides obedecer, comienzas a experimentar una sensibilidad diferente. Te vuelves más consciente de la presencia de Dios, más atento a su voz, más dispuesto a responder. Ya no necesitas grandes señales. Pequeñas convicciones son suficientes. Un pensamiento, una impresión, una palabra. Y sabes que es Él. Y respondes sin demora, sin resistencia, porque has aprendido a confiar. Y esa confianza es el resultado de una relación. No se construye en un día, se construye en el tiempo, en cada momento de oración, en cada decisión alineada, en cada paso de fe. Y con el tiempo se vuelve firme. Ahora, hay algo que muchos descubren en este proceso. La obediencia no solo te acerca a Dios, también revela quién eres realmente. Te muestra áreas que necesitan cambio, te confronta, te forma, te moldea. No siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere transformarte. Y la transformación requiere proceso, requiere ajuste, requiere crecimiento. Y la obediencia es la herramienta que Dios usa para moldearte. Como un alfarero con el barro, cada decisión, cada circunstancia, cada dirección, forma parte del diseño. Y aunque no siempre entiendas lo que está haciendo, puedes confiar en que el resultado será bueno, porque Él no se equivoca. Ahora, hay momentos donde obedecer implicará dejar atrás cosas, relaciones, hábitos, mentalidades, etapas, y eso puede doler, puede generar incertidumbre, puede hacerte sentir que estás perdiendo algo, pero en realidad estás siendo preparado para algo mayor, porque no puedes avanzar si sigues aferrado a lo que ya cumplió su propósito. La obediencia también es soltar, y soltar es parte del crecimiento. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Hay tiempos, hay etapas, y la obediencia te ayuda a reconocer cuándo avanzar y cuándo soltar. Ahora, cuando vives en obediencia, comienzas a experimentar algo muy especial: coherencia. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces se alinean, y eso trae estabilidad. Ya no hay contradicción interna, ya no hay lucha constante, hay una dirección clara, y eso se refleja en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de decidir, en tu forma de vivir, porque la obediencia no solo cambia tus acciones, cambia tu identidad. Te conviertes en alguien firme, alguien confiable, alguien que camina con propósito, y eso impacta todo: tus relaciones, tu trabajo, tu entorno, porque llevas contigo algo diferente, algo que no depende de circunstancias, algo que viene de Dios. Ahora, hay una verdad que necesitas abrazar. La obediencia no garantiza una vida sin dificultades, pero sí garantiza una vida con sentido. Y eso es más importante, porque una vida sin sentido se vuelve vacía, pero una vida con propósito se sostiene, incluso en medio de la dificultad. Y ese propósito se encuentra en la voluntad de Dios, no en tus planes, no en tus expectativas, sino en lo que Él ha diseñado. Y cuando decides caminar en esa voluntad, todo comienza a alinearse, no de inmediato,
no de forma perfecta, pero sí de forma segura, porque Dios no falla, su dirección es firme, su propósito es claro y su fidelidad es constante. Hoy puedes decidir vivir así, no esperando entender todo, no esperando el momento perfecto, sino respondiendo a lo que ya sabes, a lo que ya has sentido, a lo que ya ha sido revelado, porque la obediencia no comienza cuando todo es claro, comienza cuando decides confiar, y cuando confías, das el paso, y ese paso lo cambia todo. Parte 9. El fruto eterno de una vida obediente. Hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que en la eternidad revelan su verdadero peso. La obediencia es una de ellas. A lo largo de este camino, has visto que obedecer no es solo hacer lo correcto, es confiar, rendirte, caminar, perseverar, incluso cuando no entiendes completamente. Y ahora, al llegar a este punto, hay algo que necesitas ver con claridad. La obediencia no solo transforma tu vida aquí, también tiene un impacto eterno. No todo lo que haces se ve, no todo lo que decides es reconocido, no todo lo que obedeces es comprendido por otros, pero Dios lo ve todo, y lo que haces en obediencia nunca se pierde. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la obediencia es la manifestación visible de esa fe. Cada vez que eliges obedecer, estás agradando a Dios, no por perfección, sino por dirección, no por mérito, sino por confianza. Y eso tiene un valor eterno. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que lo que haces no es suficiente? ¿Cuántas veces has dudado si realmente vale la pena seguir obedeciendo, seguir haciendo lo correcto, seguir caminando en fe? Esa voz que cuestiona es común, pero hay una verdad que permanece firme. Nada de lo que haces en obediencia es en vano. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 se declara: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Cada oración, cada decisión, cada renuncia, cada acto de obediencia, todo cuenta, todo suma, todo forma parte de un propósito mayor. Ahora, hay algo más profundo. La obediencia no solo produce resultados, produce fruto, y ese fruto permanece. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permanecer es obedecer. Y cuando permaneces hay fruto. Fruto en tu carácter, fruto en tus relaciones, fruto en tu vida espiritual. Y ese fruto no es superficial, es duradero, es real, es visible, porque viene de una raíz profunda. Ahora también hay recompensas, no como un intercambio humano, sino como una respuesta divina. Dios honra la obediencia, no siempre de la manera que esperas, pero siempre de la manera correcta. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 4 se dice: Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que haces en silencio será manifestado. Lo que decides en lo oculto tendrá impacto en lo visible, porque Dios no ignora la obediencia, la observa, la valora, la responde. Ahora, hay algo que debes entender. La mayor recompensa de la obediencia no es lo que recibes, es a quien te acercas, porque cada vez que obedeces, te acercas más a Dios. Lo conoces más, lo experimentas más, te vuelves más sensible a su presencia. Y eso no tiene comparación. No hay éxito, no hay logro, no hay reconocimiento que pueda reemplazar eso, porque fuiste creado para esa relación, y la obediencia te mantiene en ella. Ahora hay un momento en la vida de todo creyente donde todo se resume en una pregunta simple, pero profunda. ¿Estás dispuesto? No a entender todo, no a controlar todo, sino a confiar, a rendirte, a obedecer. Porque al final, la vida espiritual no se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto estás dispuesto a vivir lo que sabes. Y ahí es donde todo se define, en ese punto de decisión, en ese momento donde eliges, porque siempre tendrás opciones, siempre habrá caminos, siempre habrá decisiones, pero solo uno te llevará al propósito de Dios, y ese es el camino de la obediencia. Ahora, tal vez estás escuchando esto y sabes que hay algo específico que Dios ha estado hablando a tu vida, una decisión pendiente,
una dirección clara, un paso que has estado evitando. Este es el momento. No mañana, no cuando todo sea perfecto. Ahora, porque la obediencia no espera condiciones ideales. Responde a la voz de Dios. Y cuando respondes, algo se activa, algo se mueve, algo cambia. Tal vez no lo verás de inmediato, tal vez no lo entenderás completamente, pero puedes confiar, porque Dios es fiel, y su fidelidad no depende de tus emociones, depende de su carácter, y su carácter es inmutable. Ahora, hay una invitación, no es una obligación, no es una presión, es una invitación a vivir diferente, a caminar en propósito, a experimentar una vida alineada, a dejar atrás lo que te ha detenido y avanzar hacia lo que Dios ha preparado. No es un camino fácil, pero es el correcto. No es un camino sin desafíos, pero es el que tiene sentido. Y cuando lo eliges, descubres algo que cambia todo. La obediencia no es una carga, es una puerta hacia una vida con dirección, con paz, con propósito, con Dios. Y esa vida vale cada paso, vale cada renuncia, vale cada decisión. Porque al final, no se trata de cuánto lograste, sino de cuánto obedeciste. No se trata de cuántas cosas acumulaste, sino de cuán alineado estuviste. No se trata de reconocimiento humano, sino de fidelidad divina. Y cuando llegue el momento de mirar atrás, verás cómo cada decisión tuvo sentido, cómo cada paso te llevó, cómo cada obediencia construyó algo eterno. Y entonces entenderás que todo cambió el día que decidiste obedecer a Dios.